de avanzar todo lo que podemos. Lo primero que vamos a hacer, bueno, es preguntar por las dudas que puedan tener. Después les vamos a volver a preguntar. Esto se va a repetir todas las clases, eh, a ver por dónde van en las guías para tener una idea de cómo vamos a trabajar, de cómo vamos a trabajar, cómo van trabajando con las guías. Eh, Porque, bueno, tenemos relativamente poca información, hay pocas consultas por el Telegram, nos llama la atención, no sé si las están haciendo por otras vías, eh, pero bueno, lo importante es que pregunten, no sé si están consultando a algún compañero, si les va, eh, si van bien, digamos, no tienen demasiadas dudas, que las van resolviendo. Es importante que no se queden con las dudas, que las escriban por el Telegram, que pregunten. Ninguna duda que tengan es algo que, que esté mal, o que les tenga que dar vergüenza preguntar eso. O sea, todas las cosas que ustedes tengan dudas las pueden preguntar sin problema por cualquiera de las vías que les hemos dado. Y después el desafío planteado para hoy es el de la calculadora, que es uno de los últimos ejercicios de la guía. Em, es un ejercicio bastante complejo a comparación de los que vienen trabajando, entonces les vamos a mostrar una estrategia que se suele utilizar en general para cualquier programa, que es dividir la solución eh, en diferentes partes, y vamos a ir avanzando en esa solución. No vamos a tomar todo el enunciado completo porque es demasiado complejo para pensarlo todo de una, y entonces vamos a ir atacando las diferentes partes de la solución. Y vamos a repetir esto que solemos hacer, de que hay que hacer y demás, las veces que sea necesario hasta completar todo el programa. Por eso, como no es una sola vez, eh, va a requerir un rato de clase, así que vamos a iniciar con el tema de las dudas. Los escuchamos o los leemos en el chat si alguien tiene alguna duda de guías anteriores, de ejercicios más adelante, lo que quieran preguntar, escuchamos, leemos. No hay dudas, parece. Para ver si tenemos todo clarinete, clarinete. Bueno, seguimos Mm. entonces. Sí, Bueno, ahora vamos a hacer esto. Sí, no, nada. Lo que después lo digo. ahí, por favor, ahí Darío les pasa el enlace, les pasó el enlace. Completen y cuéntenos por qué, por qué guía van, por favor.
Deberíamos tener unas 17 encuestas. Vos que estás mirando el... Y lo compartí. Vamos por 12. Ahí lo volví a copiar por el que se sumó recién, para que sepamos por qué parte de la guía van. No sé qué querías comentar, Martín, si querés, mientras esperamos No, las no, otras. recuerden que también parte de lo que uno tiene que hacer, y este consejo les va a servir para todos los ejercicios prácticos. Sí, ahí tenés que votar ahí. Es que no solo uno tiene que ver los ejercicios por donde está, sino que leerse toda la guía para tener un panorama y después traer dudas sobre todos los ejercicios. Eh, no solamente sobre el que estoy, por ejemplo, porque por ahí termino de hacer, no sé, la guía de ejercicio 5 y miro el 6 y digo, no tengo dudas, ¿sí? Sino que leer todo lo que sigue y ver si hay alguna duda. Eso les va a servir a nivel universidad, porque el fin de semana nosotros hay un 99% de chances, por ejemplo, que no les respondamos. Y el fin de semana tienen 2 días para avanzar un montón, por ejemplo. Entonces, siempre lean toda la guía y después saquen dudas de todo eso. Fíjense que la mayoría de ustedes está iniciando la guía recién. O algunos, mira, están terminando la guía 3. Entonces, por ahí yo no hice nada. Sí, por ahí estoy terminando la guía 1, no puedo porque trabajo, tengo hijos y demás, lo cual es súper entendible. Pero por lo menos lean la guía, ¿sí? Y sáquense dudas o traigan dudas de, profe, mirá, ¿cómo tengo que hacer este formulario? Profe, mirá, ¿cómo sería esto? Traerlo planteado, traer los planes, ¿sí? Uno siempre tiene que estar mirando a futuro. Bien, acá tenemos un panorama de cómo van eh, los que, los que están yendo por este lado, digamos, de estos 10 que están finalizando la guía 1 y iniciando la guía 2. Estaría bueno que ahora en el fin de semana le pongan, le pongan todo el tiempo que puedan. Eh, Tenemos todos, obvio que todos queremos descansar un poco el fin de semana después de la semana de estudio y o trabajo. Eh, pero es importante, como siempre les mencionamos, que traten de atrasarse o de lo menos posible o de no atrasarse, porque si no es trabajo acumulado, digamos que después me queda y en algún momento lo van a tener que se van a tener que sentar a completarlo, digamos. Y entonces, cuanto más trabajo me queda por hacer, menos ganas me quedan de, de ponerme. Así que ya la semana que viene se termina la guía 2 y arranca la guía 3 y se van sumando. Como siempre decimos, es algo incremental. Lo que hacemos en la guía 2 está basado en lo que se hizo en la guía 1 y lo que vamos a hacer en la guía 3 va a estar basado en la guía 2. Digamos, vamos a seguir haciendo siempre las mismas cosas, agregando alguna herramienta más de programación, con lo cual ustedes van a poder seguir avanzando con los temas que, que ya vieron antes. Pero si en eso, digamos, si no avanzan en las guías porque tienen dudas o por falta de tiempo, después en las otras guías, como se basa en eso, también el no haber finalizado las guías se les va a hacer más cuesta arriba enfocarse en la guía 3, digamos, porque no es que es una guía que donde se cambia el tema y entonces guía 1 y guía 2 no se abordan. Todas las cosas que se ven en guía 1 y en guía 2 están en la guía 3 también. Entonces hay que tratar de caminar sobre seguro en las guías. Bueno,
Vamos a seguir entonces. Como yo les había comentado, tenemos para hoy el desafío del ejercicio 12. Como siempre, los 4 pasos que vamos a dar, vamos a iniciar por comprender el problema. Este es el problema. Perdón, me muté sin querer. Como mencionaba al inicio, es un planteo, un problema más complejo. Así que, bueno, nos gustaría que alguien lo leyera, por favor. De a uno, pueden todos, ¿sí? No hay problema. Darío, ¿lo querés leer? No Darío Segovia, sino Darío Ampugnani. Ya me había asustado yo. No tiene micrófono, dicen. No vi. Iván, Bueno, Yo leo, ¿quiere? buenísimo. gracias, Iván. Dale. Te vamos a pedir que programes una calculadora. La llamaremos Calculator 1.0. Por ser la primera versión tendrás solo algunas se corta ahí. Los dígitos permiten crear el número e ir mostrándolo en el display o pantalla. Hay que tener en cuenta que cada número se agrega a la derecha del número que ya está en el display. Por ejemplo, si tenemos 5 en el display y presionamos el 3, debería quedar 5,3, como en una calculadora. Va. La tecla más guarda en una variable auxiliar el valor del display y lo pone en 0. Así se puede empezar a armar el nuevo número. La tecla igual permitirá concretar la suma del valor actual del display con el otro valor almacenado en la variable auxiliar. La tecla C borra lo que hay en el display, pone un 0 y también pone en 0 la variable auxiliar. Fenómeno. Bueno, y entonces, perdón que ahí se cortó un pedazo del enunciado. No sé por qué nos quedó así. Bueno, nos quedó. Y entonces la pregunta del millón es, ¿qué hay que hacer? Recuerden, una frase corta, ahora tenemos un montón de cosas, piensen un poquito lo que van a decir. Es una frase corta que describe qué es lo que pide el problema, sin entrar en detalles. Bien, Lucía. Claramente, sí, Santiago, lo que tenemos que hacer es una calculadora. Eh, es bastante, por un lado, bastante obvio el problema, digamos, que se plantea. Y bueno, tenemos la imagen de una calculadora y todos conocemos, hemos usado alguna vez una calculadora, así que básicamente tenemos la ventaja de que conocemos el programa al que tenemos que llegar bastante en detalle porque todos hemos usado en algún momento la calculadora
física o la calculadora del celular o la calculadora de la computadora. Entonces, la idea de lo que hay que hacer la tenemos. El problema es que tenemos que hacer un montón de cosas. No nos dice solamente, bueno, esto hacer clic y que pase tal cosa, que se mueva algo, que cambie de color, que cambie el tipo de letra, digamos. No hay una sola cosa. Ahí a golpe de vista tenemos 4 ítems que nos están planteando hacer. Entonces, no podemos pensar este programa de una sola vez. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué deberíamos hacer? Eso es cierto. Todo eso tenemos que hacer. Y nos podíamos empezar a preguntar algunas cosas, porque como son muchas las cosas que tenemos que hacer, como dice Axel ahí en el chat, si empezamos a hacernos algunas preguntas, bueno, ¿cómo va a ser la entrada? ¿Cómo logramos cargar los valores para poder hacer esta primera versión de la calculadora que además solo suma? ¿Cómo vamos a hacer la carga del display? ¿Cómo vamos a borrar? ¿Cómo va a ser la salida que vamos a- a darle al usuario? ¿Cómo muestro los resultados? ¿Y cómo hacemos la suma? Todo eso lo tenemos que tener más o menos claro para encarar el problema. Pero como dije, son muchas cosas. Estamos hablando de la entrada de datos, de la carga de los valores, de borrar los valores, de hacer la suma, de mostrar la suma. Hay un montón de cosas eh, que tenemos para hacer. Entonces, en lugar de nosotros encarar todo el problema, como lo hacíamos antes, y hacer un plan para toda nuestra calculadora, que podríamos hacer tranquilamente un plan que se centre todas las partes, podríamos directamente tomar alguna parte de ese problema, dividir ese problema en subproblemas para poder encararlo, porque esperen que me trabé, vamos de nuevo. Porque además del problema que tenemos, es que nosotros estamos solos para hacerlo, no le podemos delegar a otro las diferentes partes. En sistemas un poco más grandes y complejos, o cuando se trabaja para hacer programación para alguna empresa generando algún sistema más grande, está la posibilidad de que otros programadores hagan diferentes partes y entonces distribuir la carga de programación en diferentes programadores que hagan diferentes cosas. Acá somos nosotros solos los que hacemos, entonces si no nos organizamos y dividimos un poco, va a ser bastante complejo la solución, porque vamos a querer encarar todas las partes de una sola vez y allí vamos a tener el problema que nos vamos a empezar a trabar porque se nos van a empezar a mezclar lo que tenía que hacer cada uno, más allá de que por suerte nosotros tenemos claro cómo funciona la calculadora. Entonces, eso para nosotros es una ventaja, porque si uno no conoce del tema, se complica aún más. Pero bueno,
acá nosotros sí conocemos porque ya hemos usado ese tipo de software. Bueno, ¿cómo dividimos el problema? Como yo le dije, en el enunciado hay ítems. Entonces, una buena idea, tal vez, es tomar ítem por ítem. Por lo menos si esto es posible y si no hay algún ítem que sea muy complejo. Pero en general, cuando uno itemiza, cuando uno pone algo en ítems, en general son como una división en pequeñas tareas. Ya se plantea esto en forma de ítem. Diferente hubiese sido, lo hubiésemos tenido que buscar si el enunciado estaba todo completo como un solo párrafo. También la división en párrafos podría ser una alternativa, digamos, tomar un párrafo, marcarlo y decir, bueno, acá esto voy a hacer primero. Entonces, bueno, nosotros acá tenemos la ventaja que hay ítem, entonces vamos a hacer la división por ítem. En este primer ítem, ¿qué es lo que nos pide? Solo este primer ítem. También podríamos preguntar en qué nos tenemos que centrar, porque siempre este ejercicio es muy grande y como que hay que atacarlo a pedacitos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, ¿qué es? ¿En qué nos tenemos que centrar? De lo que habías escrito, Axel, ¿qué te parece que hace esta parte? Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, Que primero deberíamos crear el display que muestre los números, tipo, configurar eso, que cada número se muestre en el display. Bien, esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Eh, Muy bien. Bueno, está bueno. Entonces, aporten, si ya la tienen, si ya la tienen claro, si ya avanzaron, digamos, mejor todavía, tienen el enunciado, tienen idea de cómo hacerlo, aporten, aporten si quieren ideas para la solución. Está bueno eso. Bueno, nos vamos a enfocar, nuestro plan se va a enfocar solo en esa primera parte eh, de trabajar con la parte del display de la calculadora. Y de poder, claramente, si no podemos armar nuestro display, muy poco vamos a poder hacer de la calculadora. Entonces nos vamos a centrar en los dígitos que tenemos y cuál es la funcionalidad que van a hacer esos dígitos. Y al presionar cada dígito, hay que agregar un dígito al display. Bien. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Alguna idea? Ya ahora sí metiéndonos un poco más en las cuestiones técnicas. Algo que sepan de lo que ya hemos visto anteriormente. Bien, vamos a tener botones. Que acá es la verdad que el plan que tuvimos bastante ahorrativos, por decirlo de alguna manera, en el plan que hicimos, bastante escueto, nos quedó, podría ser mucho mejor. Ya hemos visto que se pueden agregar más cosas. Una de las cosas claramente, como dice Axel, necesitamos botones. ¿Qué más necesitamos? Que acá no está, ni siquiera
escrito en el plan. Voy a agarrar mi- Acá tenemos botones, eso está claro. Que acá por lo que dice esos botones van a agregar un dígito. Bueno, justo tengo. Bien, ahí dice El- Axel, no sé cómo sería, pero en el display, ¿no? Claro, exactamente. Bien, entonces, este tiene que ir a parar acá. Fenómeno. ¿Y el display qué es? Porque acá en el plan no nos ayuda en nada, no agregamos nada nosotros. El display, como su nombre lo indica, digamos, sirve para mostrar. ¿Qué cosa usamos hasta ahora nosotros para mostrar? Como dijo Darío recién, ¿qué otra cosa usamos hasta ahora nosotros? Además, si hay algunos que lo hicieron, me imagino que ya tendrán idea. ¿Qué objeto va a ser el display? Un edit, ¿no? A ver, acá una oferta es, ay, perdón, que me faltó la T, edit. Y esto, esperen que, como les dije, estoy aprendiendo a manejar la tableta ahí. Bien, un T-shape. ¿Cuál sería el T-shape? El T-shape sería esto que está acá. Que es un recuadro, eso no lo habíamos usado mucho, es para hacer adornos, digamos, adornos. Hace figuras, círculos, puede hacer rectángulos, elipses, triángulos. Y en este caso va a ser un T-shape en forma de rectángulo que me va a hacer ahí me va a completar la forma del display. ¿Nosotros en qué solíamos mostrar nuestra, eh, los valores? Por ejemplo, cuando cambiamos el tamaño de la letra, en el Twitter cuando se aprieta el botón y suma. ¿Qué usamos para mostrar en general hasta ahora? Bien. Bien, entonces una etiqueta, un label. Entonces, ¿cuál de los dos debería elegir? ¿Este para qué sirve, el tedit? Si nosotros hacemos, claro, como dice Lucas ahí, esperen que ahí empieza el movimiento de ventana. Si nosotros tenemos entrada, proceso y salida. Acá está el tedit. Y en la salida está el label.
Entonces, cuando tenemos que entrar datos, usamos un edit. Y cuando tenemos que mostrar, usamos un label. Acá es medio engañosa la situación. De hecho, años anteriores lo teníamos de otra forma a este programa. Pero, digamos, nosotros en la calculadora muchas veces podemos escribir en el display. En algunas calculadoras se puede escribir directamente en el display. No es el caso de nuestra calculadora. Nosotros usamos los números que tenemos para mostrar para mostrar el display. Entonces, tenemos este display que solamente muestra. Entonces, no vamos a usar un edit, sino un label. Si alguien ya lo completó con el edit, no, digamos, no está mal, pero nosotros preferimos que todo lo que tenga que ver con entrada se haga por edit y todo lo que tenga que ver con salida se haga a través de los labels. Así nos vamos a organizar en general. Entonces, esto lo vamos a hacer con un label porque la función que tiene, como ya dijimos, es cada vez que nosotros apretemos un botón, que eso aparezca en el display. O sea, tiene solamente la función de salida y no de entrada. No me permite mi calculadora, en principio, escribir un número acá, presionar el más, escribir otro número y presionar al igual y que me dé una solución. Todos los valores los tengo que ingresar a través del teclado. Entonces el ingreso se hace, digamos, en nuestro caso la entrada es los botones. Eso va a ser la entrada. Vamos a hacer un proceso que tiene que ver con la suma y la salida va a ser el resultado, digamos. Entonces, ahí dice resultado, más o menos. Entonces, esta sería la idea, digamos. Si lo tienen programado con el TEDIT, no está mal. Habría que ponerle una propiedad que tiene el TEDIT que se llama read only en true. No, only con L. Read only, que es de solo lectura. Entonces, para evitar que el usuario pueda escribir acá. ¿Está? Entonces, vamos a tener un label acá y un T-shape, como dijeron, como el label no tiene un recuadro, por eso usamos un T-shape para hacer este formato. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera aportar alguna cuestión más? Bien. Si tienen dudas sobre esto o preguntas también. Bien. ¿Y cómo vamos a hacer para que yo, apretando un 7 y después un 8, me salga el 78? Bien, ahí Lucas nos da una respuesta, porque si nosotros apretamos cualquiera de los dígitos y le decimos, eso ya lo hemos hecho, digamos, si yo aprieto el 9 y le digo al caption del label que pongamos acá que tiene un 9, ya está, ahí aparece el 9. Si aprieto el 6, va a aparecer el 6. Si aprieto el 5, aparece el 5. Pero nosotros tenemos que formar números. Entonces, lo que tenemos que hacer,
que acá tampoco está puesto, es agregar dígitos al display y acá concatenar. Eso es lo que vamos a tener que hacer y es una de las funciones, de las operaciones que podemos hacer sobre string. Cuando nosotros sumamos en los números enteros, nos encontramos con el resultado. Sumo 5 más 5 me da 10. Ahora, si el 5 lo tenemos en formato string y el otro 5 en formato string, cuando yo sume 5 más 5, me va a dar 55. A eso le llamamos concatenar. O sea, unir un string con otro y queda todo pegado. ¿Tá? Eso es otra cosa importante que vamos a hacer. Bien. Vamos a borrar porque si no, no se va a ver nada. Cierro esto. Entonces, esperen, porque yo tendría que haber arrancado con esto. Entonces, esto es una etiqueta. Y acá, que es importante, tenemos que concatenar. Bueno, ya falta acá decir que esto es un T-shape. Bien. Lo volví a escribir porque acá lo estoy escribiendo con el PowerPoint y me va a quedar así después cuando sumo lo del Lazarus y quiera volver, lo vamos a tener y no está, así no se borra. Bien. Entonces vamos a programarlo. Si no tienen el Lazarus, abran sus Lazarus que allá vamos. Y voy a volver para atrás solo para tener el plan a mano. Bueno, vamos a ver si nos da resultado la triquiñuela que nos enseñó Martín. Chan, ¿qué pasó con el láser? Acá. Bien, ¿Pudiste ahí que meter ven. todo en una ventana? Sí. Sí, No, padre. todo no. Ahí se ve el Eso le Lazarus. pasó por deforme, pero casi. No sé, lo que vos das no compila. Perdón, díganme si ven el Lazarus. Sí, Gustavo. Gracias. Y ahora ven el form. Noche. Cuac. Y encima no me lo muestra. ¿Vos lo estás viendo, Gustavo? Sí. Sí, claro. Mm. Para esto, me parece Porque a que veces te desaparece, por eso. ahora Le el estamos viendo la form. diapositiva, Gus. Ahora sé, papá. Ahí está. Bien, vamos que no Espectacular. podemos, no podemos fallar. Hay Porque, una forma, chicos, de poner Lazarus en una sola ventana. No sé si se dan cuenta que está todo en una. Si a alguien le interesa, me escribe por privado, le cobro y le digo, no, mentira, le pasamos el videito. bien. Bueno, acá tenemos nuestra. Dale, Axel, es bastante sencillo. Así que hay que solamente instalar un paquete. No le pasé el video infame ese de Linux que no se va a entender nada. Decirle qué paquete tiene que instalar y listo. Bien. Vamos con nuestra calculadora. Entonces,
Todos estos son botones. Botones comunes y corrientes. Un botón más largo que están, digamos, lo único que tienen estos botones de raro es que lo fuimos de raro, no es nada raro, que lo fuimos acomodando, estirando para que tuvieran la forma de la calculadora, igual que este para limpiar la pantalla. Acá tenemos el shape, que si se fijan, yo lo dejo por acá, en el medio. Si se fijan, está detrás de todo. El T-shape está sacado del adicional. Esperen que corra un poco las ventanas. Me olvidé dónde estaba. Acá está, estaba ahí regalado. El que tiene el círculo, el triángulo y el cuadrado de color, ese es el T-shape. Como les decía, bueno, y el T-shape tiene como propiedades que automáticamente les va a dar un cuadrado, pero si no, se le puede indicar dentro del conjunto de propiedades que shape, qué forma puede tener, y acá tienen todas las formas. Bien que les digo, círculo, diamante, una elipse, un rectángulo, rectángulo con borde redondeado, etcétera, etcétera. Ustedes pueden decirle qué tipo de propiedad tiene, y de qué tipo de forma va a tener. Bueno, y después, otra cosa que nos va a tocar hacer, si lo ponen a lo último, es mandarlo al fondo. Esto que yo les decía, mi T-shape está al fondo de todo el conjunto de objetos que hay acá. Eso tengo que hacer clic derecho, orden Z, y ahí enviarlo al fondo, porque si no me va a tapar. Si pusieron primero el label y después el shape, van a necesitar hacer esto para mandar el shape al fondo. ¿Esto se ve, el menú contextual? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, y enviar al fondo está por acá. Buenísimo. Chiquito, pero se ve. Chiquito pero matón. Bien. Bueno, entonces, ¿y qué hicimos? El shape, no sé si alguien se percató, pero no le cambié las propiedades, el nombre. Estoy en cualquier lado, tengo que ir a la N. Le dejé shape porque no va a tener ningún impacto, pero vamos a desplegar acá para que puedan ver. Porque el problema con tener una ventana que me va sacando cada vez que toco en la ventana del fondo donde está el código fuente, me oculta el formulario, digamos. Pero bueno. Después, cada uno de los botones. ¿Qué pasó ahora? Abortar. Bueno. ¿Qué pacho? Crashó el Lazarus. Bueno, vamos de nuevo. Esperemos que no sea permanente. Es la aplicación esa que te dio Martín, me parece. Sí, estoy sospechando de que nos quiso sabotear la clase. Bueno, vamos a intentar. Puede ser también que yo haya tocado alguna cosa porque el mouse me está andando muy mal. Ahí vuelven a ver todo. Estás con una tablet, ¿no? No, con la compu. Sí, vemos todo. Sí, sí. Bien. Bueno,
Yo lo que quería que Ah, bien. miraran era acá en el inspector de objetos que está acá a la izquierda, cómo fueron los nombres que les fui poniendo a los diferentes objetos. Por ejemplo, el botón 1 se llama BTN1. El botón que borra se llama BTNCE, que es como se suele llamar clear, clear algo, no me acuerdo qué era, habíamos buscado cuál era la traducción, la, eh, la frase detrás de CE, pero la C es de clear, de borrar. Después, obviamente que el botón que tiene el más, le puse BTN más o BTN suma podría ser. Sí, clear es limpiar, la C, lo que a veces las calculadoras tienen CE, la C y la E, la E la que no me acuerdo qué significa. Después el botón de igual se llama BTN igual. Y el label se llama, tengo que buscar acá, tengo que correr el otro porque está, no tenía que correr nada, está arriba, acá. Se llama LBL Display. LBL Display, BTNC, BTN7, BTN8, BTN0 más igual, para que tengan una idea de cuando programemos qué va a pasar. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para hacer esto primero, que era lograr que aparezca el valor en nuestro display a partir de presionar un botón? Bueno, supongamos que agarro cualquier botón, todos los botones van a ser iguales. Voy a programar solamente uno o dos en realidad. Bueno, ya lo tenía. Porque bueno. Tenía cosas programadas en y él ya se los había borrado, y ahora cuando me lo abrió, vamos a borrar. Denme un segundo, perdón, esto ya lo había hecho, pero como me cerró el programa. Bien, bueno, vuelvo al 9. Acá tengo el BTN 9, voy a agrandar. Bien, acá en el BTN 9 yo lo que quiero que aparezca en el display el 9. ¿Cómo hago? No, Darío, el botón igual estaba abajo del de más. Ahora justo leo el chat. Bueno, ¿cómo hago si yo quiero poner, empecemos por algo sencillo, ¿cómo hago si yo quiero poner el 9 en el display? Solamente eso, quiero poner el 9 en el display. Vamos, chicos, eso lo vienen haciendo casi desde la primera clase, ¿no? No, no me hace falta porque el 9 yo lo puedo poner como un número 9 o lo puedo poner directamente No, eh, como un string. no sería el nombre de la etiqueta, le asignás el 9 entre comillas simples. Amén. Caption de asigno. El 9 entre comillas simples.
Sí, tal cual. Exactamente eso, Darío. Bueno, eh, lo mismo podría ser acá abajo, tengo, justo ese no, bueno, acá tengo el 8, porque ya los tenía generados, digamos. Ustedes van a tener que ir otra vez al formulario y generar el 8. Yo solamente voy a hacer copiar y pegar, y acá en el 8, en vez de 9, pongo 8. Entonces ya tengo programado dos botones, el 8 y el 9. Entonces le voy a poner, lo voy a ejecutar. Ya sé que no se ve, ya sumo la calculadora también. Acá tengo la calculadora, el 0 no me funciona, el 1, el 2 no funciona, el 8 me funciona y el 9 me funciona. Pero era esto que nos decía Lucas en el mensaje, cuando yo le preguntaba, bueno, pero si yo hago esto, en realidad no puedo ni armar el 89, ni el 98, ni el 88, o sea, siempre me pone el 8 y el 9. Y Lucas comentó en el chat que lo que había que hacer era concatenar. O sea, no lo puedo poner directamente, sino tengo que concatenar. Entonces, cierro este programa y volvemos a nuestro código fuente. Entonces, yo para concatenar es muy similar a lo que nosotros hacemos para los contadores. Si yo quiero concatenar sobre el mismo, sobre la misma variable o sobre el mismo objeto en este caso. Entonces, yo lo que quiero es a lo que tiene el caption, sumarle, perdón, ahí voy, sumarle un 8. La cuestión es si se lo tengo que sumar adelante o atrás, eso lo podemos ver. Fijémonos cómo nos funciona ahora, que yo digo a lo que tiene el display, lo que ya tenga, lo que sea, yo le agrego, si me funciona el mouse, le agrego con el más el 8. Eso, claro, para el botón 8. Fíjense, ahora lo vuelvo a ejecutar. Y ahora, el 9 me sigue funcionando igual, solamente me pone un 9 y me reemplaza el 9 por otro 9. Pero el 8, fíjense cómo le va sumando, va agregando 8 por el lado de atrás en el display. Sigo apretando, sigue agregando 8 más 8, 8, 8, que era la idea que nosotros teníamos, que vaya agregando y no que vaya reemplazando. Entonces, esta forma de concatenar nos va a permitir armar nuestro número en el display. Esto mismo entonces tenemos que hacer para todos los números. Yo lo voy a hacer solo para el 8 y el 9, que así podemos al menos jugar con esos dos. Pero podrías fácilmente copiar y pegar esto mismo en todos los números. Y cambiarle, hay que acordarse de cambiarle el número, eso sí. ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas?
Acá la idea de, si hablas de esto, Axel, de sumar, es poder agregarle a lo que yo ya tenía en el display, por eso repito lo del display. Yo le agrego a lo que tengo en el display, en este caso, un 8. Cuando yo apriete el botón 9, a lo que ya tiene el display, le agrego con el más un 9. ¿Y eso dónde lo guardo? Bueno, en el mismo display. Ahora sí reemplazo lo que yo tengo por lo nuevo. Entonces, cuando yo toma el display, vuelvo a ejecutar para tratar de... Esperen que ahora tengo que compartir la pantalla. Para tratar de mirarlo en paralelo. Acá tenemos el programa en ejecución. El display ahora arranca con un 0. El display tiene un 0. Entonces yo digo, bueno, ahora le voy a agregar un 8. Entonces, como tiene un 0, el display acá tiene un 0. Entonces yo voy a apretar el 8. Y entonces, el display no está vacío, tiene un 0. Cuando yo le apriete el botón 8, va a venir acá y va a decir, bueno, a lo que tiene el display, que es un 0, le concateno un 8. Y eso lo vuelvo a mostrar en el display. Entonces, digamos, esa parte no, como que uno no la ve separada, sino que se ve todo al instante. Pero cuando yo apriete el 8, lo que debería es ponerle... Esperen que tengo que sacar esto para que funcione. Le agregó al 0 que yo tenía el 8 que acabo de agregar. Ahora el display tiene 0,8. Si yo presiono el 9, va a venir por acá, pero también va a tomar la información que hay en el display y le va a agregar un 9. Entonces me va a quedar 0,8, que era lo que tenía el display, y le pone atrás un 9. Entonces me va a quedar 0,89. Y acá puede venir la pregunta, pero nos queda el 0 ahí dando vuelta. Bueno, esperen al próximo práctico. Hay algunas otras formas de resolverlo. Alguien el año pasado lo resolvió en este mismo práctico, pero en el práctico que viene le pedimos específicamente que ustedes eviten que aparezca el 0 y se puede hacer en este práctico de una manera un poco complicada, pero se puede hacer. Pero por ahora no nos debería molestar. Nos va a quedar siempre, o al inicio nos va a quedar así cuando esté el 0. No se hagan problemas por eso por ahora. Bien. Si volvemos a nuestro plan, pusimos el T-shape, la etiqueta, los números y al presionar cualquiera de los botones, solo hicimos para el 8 y para el 9, agregar un dígito al display a través de la concatenación, que es a la variable le asigno la variable más algo. Cuando digo ahora la variable tiene que ser un string. Como la etiqueta es un string, la etiqueta son de tipo string, el caption de la etiqueta, mejor dicho, es de tipo string, yo puedo concatenar sobre la misma etiqueta. Lo mismo podría hacer con variables. Bien. Bueno,
Ahí hicimos la programación. Y volvemos a nuestro problema. Esta parte ya la resolvimos, ¿tá? Que mientras vayamos apretando los números se va completando en el display. Ahora vamos a encarar la tecla más. ¿Qué dice la tecla más? Dice, la tecla más guarda en una variable auxiliar el valor del display y lo pone en 0. Así se puede empezar a armar el nuevo número. Como nuestra calculadora suma, para sumar necesitamos dos números. Y también necesitamos que recuerde los valores, porque si yo les digo a ustedes, bueno, vamos a sumar, y usted me dice, bueno, dale. Entonces yo le digo, bueno, el 7 con el 4, y ustedes no se acuerdan que le dije 7 antes, entonces me van a decir, ¿el 4 con qué lo sumo? Con el 7, y después se olvidan el 4. Y entonces nunca podría funcionar la suma porque siempre nos faltaría algo. Entonces necesitamos, por un lado, que cuando presionamos sumar, no solamente nos habilita el display para poder empezar a agregar otro número, sino que recuerde en una variable auxiliar el valor que había en el display, porque una vez que lo pierdo, lo pierdo. El display solamente puede mostrar en un momento un solo valor. Entonces, el otro valor para la suma lo tengo que tener guardado en algún lado. ¿Cómo sería nuestro diseño para la suma? Entonces, básicamente, esto que tenemos acá, al hacer clic, almacena el valor del display, guarda en una variable auxiliar y pone el display en 0. Esas son las dos cosas que tenemos que tenemos que hacer en nuestro programa. La pregunta es, ¿cómo guardo algo en una variable? ¿Cómo guardo? Esperen que acá... no, ya voy. ¿Cómo guardo lo? Pero me caigo y me levanto. A ver, ahí, si quieres, sí, ahora sí. Lo que está en el display lo tengo que guardar en una variable, dice. ¿En qué variable? ¿Cómo le pongo esa variable? ¿De qué tipo es esa variable? Cuéntenme, ¿qué opinan? Bien, ahí la variable se llama auxiliar, entonces, que un poco estaba el nombre acá, así que podríamos usar ese nombre. Y Lucas dice que hay que convertir el caption a string y sumarla. Primero, Darío, primero
guardo la información y después pongo la etiqueta en 0. O sea, esa sería la secuencia, porque si la tomo directamente, siempre voy a tomar, o sea, si la reemplazo antes, voy a tomar un 0, sí. Bien. ¿Por qué, Lucas, tengo que convertir la etiqueta? ¿Por qué no puedo hacer directamente guardar el valor así nomás? Sí, podríamos hacer LBL. Yo voy a poner así porque no me va a entrar sino caption. O podríamos hacer auxiliar, 2 puntos igual, y como esto es un string, str int de la lbl punto caption, la misma que arriba. Estas dos alternativas son correctas. Como dice Emi, en este caso, tendríamos, esperen que estoy queriendo elegir otro color. En este caso, ¿de qué tipo sería auxiliar si yo le digo lbl_display.caption? Le asigno eso para guardar en auxiliar. ¿De qué tipo sería auxiliar en este? Esperen que perdí. En el caso 1, y acá tenemos el caso 2. ¿De qué tipo sería auxiliar? La primera variable auxiliar sería string y la segunda integer. Acá tenemos un string y acá tenemos un integer. Entonces, cualquiera de las dos opciones me permite hacer esto. Esta parte de acá tiene que ver con esta primera parte. Y poner el display en 0, eso ya lo vimos. Básicamente el LBL display.caption de asigno 0 y ya se acabó. Esas son las cosas que tenemos que hacer en el más. Bien. Vamos a programar eso. Vuelvo acá. Ahora quiero programar el más. Le hago doble clic para que me haga el procedimiento al hacer clic. Y entonces vamos a hacer las cosas bien porque las hice mal. Tengo que poner mi plan como comentario. Tengo que guardar en una variable auxiliar el valor y tengo que poner el display en 0. Entonces, yo, como decía antes, como lo escribí en el plan, ya lo tengo, puedo ir al plan y fijarme qué era lo que había puesto.
todo depende de cuánto haya escrito en mi plan. Podría avanzar más o menos, como siempre les digo, en el plan agregándole más cosas o menos cosas. Podría haber dicho escribirlo a mano alzada, guardar en una variable string, guardar el display en una variable entera, o sea, poner una frase también me podría servir. Entonces cuando vengo acá me es más fácil programar. Como en el otro lado ya escribí directamente el código, entonces digo auxiliar, le asigno lbl display punto capture. Y solamente a fines didácticos voy a poner, esta es la opción 1 y esta es la opción 2. Y acá teníamos que poner str to int de esta variable. Esto es lo que decía Lucas. Le puse auxiliar 1 a nuestra opción 1 y auxiliar 2 a nuestra opción 2. Esta es la opción 1. Esta es la opción 2. Así nos quedan las, digamos, vemos que las dos son correctas o analizamos si alguna es incorrecta porque es incorrecta y demás. Teníamos que guardar lo que había en el display en una variable, auxiliar. Nosotros aprovechamos y le pusimos el mismo nombre, pero este podría ser, podríamos haberle puesto otro nombre, y poner el display en 0. Como ya dijimos, voy a copiar esto, ya que estoy. Esto le asigno, solamente tengo que asignarle un 0. Esta parte era muy sencilla. Bien, no vamos a tener mucha, lo voy a ejecutar, pero no vamos a tener mucha sorpresa. ¿Qué me pasó? ¿Qué es el error que me da? ¿Qué me Una dice acá abajo? sorpresita. Perdón, que había cerrado el chat. Muy bien, ahí dice que no está definido la variable. Bien. Exactamente, si se fijan el error, no sé si se alcanza a ver, dice identifier no found, identificador. Las variables también se pueden o se denomina de identificadores, y no found es que no lo encontró, o sea, no encontró el identificador auxiliar 1 y ya me anticipa que el 2 tampoco lo encontró, y como el Word, fíjense que me lo subraya en rojo, como si fuera un error de ortografía, digamos acá, dice, ya tenés esos dos errores. A veces esto nos va a alargar un montón de errores y son como errores en cascada, que hay un error que después provoca errores más abajo. Por ahí solucionando uno se soluciona un montón. Acá los dos errores que tengo son reales y concretos. No definí ninguna de las dos variables, muy mal por mí. Pero esto también, no sé si es una recomendación, solamente es una forma de trabajar que a mí me sirve. Yo escribo todo el programa y al final defino las variables. Y a veces no me importa, digamos, definirlas o no, porque yo sé que el compilador me va a decir, te falta esta, te falta esta, te falta el otro, entonces lo uso al compilador de
para que me recuerde cuáles son las variables que me faltan definir. Así que digamos, esto es una cosa a la que yo estoy acostumbrado a trabajar de esa manera. Bien, la pregunta es, ¿a dónde las defino? Las puedo definir acá como locales, o las puedo definir, yo tengo todos los procedimientos, acá arriba como globales. Variables globales, los pongo acá para que se vea. No la puedo definir de ambas formas. Bien, en este caso no se pueden definir las mismas variables globales y locales porque las puedo, van a tener prioridad las locales, se van a cargar las que son locales y después cuando salga afuera no me va a dar un error, pero cuando yo vaya a otro procedimiento, si las quiero usar, pierdo los valores. En este caso, ahí Lucas decía que la tengo que usar en otro procedimiento. Bien, eso es un dato para después, para saber que, perdón, un dato para saber que las tengo que declarar globales. Entonces, yo tenía, fíjense, acá ya declarada la variable, lo que pasó es que yo le cambié el nombre por auxiliar 1 y auxiliar 2, entonces ya esta variable no me servía. Entonces, a esta, esperen que, ¿cuál es cuál ahora? Acá está. Auxiliar 1 es string y auxiliar 2 era la que la tengo que declarar como entera. Entonces, auxiliar 2 la declaro como entera. Y ya voy con tu pregunta, Darío. Sí, no hagas nada, Darío, todavía. ¿Cómo estoy? No, para nada. No borres, no borren nada de lo que les aparezca que Lázaro les haya puesto, porque después es todo un problema, porque forma parte de la estructura. O sea, lo que está definiendo acá, que en tu caso dice form 1, es el formulario. Entonces dice, bueno, existe este formulario y lo crea, entonces es súper necesario. Después, bueno, acá tengo otra variable que la vamos a necesitar después, que ya la tenía definida, pero acá están las dos variables que yo necesitaba definir para que me dejen de aparecer estos errores que están acá. La auxiliar 2 la definí como entera, la auxiliar 1 la definí como string. Eso recuerden que tiene que ver con que auxiliar 1 yo le cargaba directamente el caption del display, que es un string, y auxiliar 2 usé la función de conversión y a ese caption, ese mismo caption, lo convertí de string a entero y se lo asigno a una variable que claramente tiene que ser entera. Ejecuto ahora sí tengo verde. Sumo la pantalla de ejecución. Y acá tenemos acuérdense que 8 y 9 nos estaban funcionando. Y ahora sumamos este botón que va a tener una función. Cuando yo presione el botón, si todo anda bien, en la variable auxiliar 1 me va a poner en el string 08989
es un string, no es un número, entonces el 0 va a ir, y en la auxiliar 2 me va a poner 8.989, porque yo lo convierto al número y ahí le va a volar el 0 a la izquierda, que no es significativo. Entonces cuando aprieto el más, y además me va a poner el display en 0. Cuando aprieto el más, pasó todo eso, las primeras dos cosas, que es guardar una variable, claramente nosotros no lo vemos. Así que si está funcionando, las asignaciones funcionaron bien, no hubo ningún error de ejecución, así que suponemos que todo esto que hicimos está bien y no tenemos problemas allí. Bien, hasta acá vamos bien, dijo un pollo y estaba en la puerta del horno. ¿Dudas, consultas? Hasta acá, ¿algo que quieran preguntar? No, este no es. Vamos con, entonces, te salta un error al sumar, Darío. Nos tendrías que decir qué error. Es posible que sea un error de conversión de tipos, que haya... Decinos que copianos y peganos por el chat qué sentencia estás usando. Si la del auxiliar 1, la del auxiliar 2, si estás poniendo las dos y cómo definiste las variables. Eso es importante. Recordá, la auxiliar 1 es string y la auxiliar 2 es entera. Vuelvo, no. Cuando puedan mandar, o si no, por Telegram, saca una foto y mandanos Está del bueno. error. Sí, siempre recuerden que está bueno porque ahí los errores son genéricos, o sea, ese error que te topaste te lo puedes volver a cruzar, entonces ya sabemos de qué tipo es y vamos aprendiendo, eso es re importante, ir detectando los errores. Genial. Bien, ahí esperamos el mensaje por Telegram. No se olviden de Telegram. Manden todo lo que quieran por Telegram, las dudas que tengan. No se queden con dudas, manden por ahí, que ahí estamos bastante atentos a responder. Y tenemos ahí Yo una estoy todo forma el de... día mirándolo. Sí, Este es año cierto. venimos tranqui, pero después decir, Gustavo y Darío, por experiencia, que estoy todo el día en el Telegram mirando. Sí, responde incluso en horas extrañas. Porque como es También la puede el compartir joven del acá por grupo. el chat. También cualquiera. Sí. Es una imagen. Bueno, avanzo con esto porque ya nos queda la última media hora y nos queda la última funcionalidad. Lo que nos quedan un par de cosas, pero la última cosa es bastante sencilla. Esta, eh, Darío, después lo retomamos, no te hagas problema. Eh, o por ahí, por el mismo Telegram, te vamos respondiendo cuál es el error. Decía entonces que nos queda programar la tecla igual para cerrar esto de que finalmente podamos obtener la suma, que era lo que queríamos hacer. La tecla dice en el enunciado, la tecla igual permitirá concretar la suma del valor del display con el otro valor almacenado en la variable auxiliar. Nosotros en la variable
auxiliar en este estoy tratando de encontrar esto. Nosotros habríamos guardado con el botón de suma, habíamos guardado en la variable auxiliar el primer valor. Entonces, ahora queremos finalmente obtener esa suma total. Vamos a poder cargar otro valor y el auxiliar también nos había dejado, perdón, el botón suma también nos había dejado el display en 0, entonces ya listo para cargar otro valor. Entonces, ahora tenemos en la variable auxiliar el primer valor y en el display vamos a poder escribir el segundo valor. Entonces, el igual pierde, es tan chiquito el punto que lo pierdo, no sé dónde está. Acá está. Bueno, entonces la tecla igual, lo que nosotros queremos es que sume lo que tiene el display más lo que habíamos guardado en nuestra variable auxiliar. ¿Está? Esto más esto que está acá. Con esas dos cosas vamos a obtener el resultado de nuestra suma. Bien. Vamos a ver cuál sería la planificación que nosotros tenemos. Bueno, entonces, cuando apretamos el igual, tenemos que sumar el valor actual, el valor actual, el valor actual es el que está acá en el display, con el que está guardado en la variable auxiliar. Y después, obviamente, mostrar el resultado, que también va a ser algo que hagamos en el display. Y acá nos vamos a encontrar con diferentes soluciones dependiendo de cómo hayamos guardado en la variable auxiliar nuestros valores. O sea, si los guardamos como string o los guardamos como entero. Nosotros queremos obtener un resultado, entonces, un resultado numérico. Entonces, esta suma, es una suma de números. ¿Tá? Esto es importante tenerlo en cuenta porque sí o sí, para obtener el resultado final, vamos a tener que tener dos números, sumarlos y después llevarlos al display. Pero siempre nos tenemos que acordar que el display es un string. ¿Está? Entonces, acá donde van a empezar a jugar, como lo había marcado Lucas en algún momento, un poco anticipando todo este problema, el tema de la conversión. O sea, str to in into str, ahora la vamos a tener que usar un montón. Y tienen que prestar atención a estas cuestiones, que yo tengo un display que es un string. Cuando tengo que sumar dos números. Entonces, van a aparecer varias veces estas funciones de conversión. Cuando aparezcan, tiene este sentido, poder sumar dos números y después esos dos números convertirlos a string para poder agregarlos al display. Entonces, vamos a la programación. ¿Se entiende esta idea? ¿Hay dudas con
con esto de las conversiones, voy con el igual, ¿eh? Acá tengo el botón igual. Lo acomodo un poco más al centro. Y voy a ir a buscar el texto, así no tengo que tipear de lo que tengo que hacer. Bueno, entonces yo tengo que, como dije, sumar el valor actual que es el valor que está en el display. Yo voy a hacer esto. Usar una variable que se llama valor actual para tomar lo que hay en el display. O sea, el valor actual es lo que está en el display ahora. Digamos, en el momento que voy a sumar. Entonces, a mi variable le digo lbl display. Me había olvidado cómo se llamaba. Caption. Entonces, bien Darío, bien está afilado Darío. No la definí todavía, pero como estoy programando, todavía no ejecuté, no me molesta. Puede ser para algunos de ustedes medio molesto tener que ponerse a usar variables o escribir variables que todavía no definieron. Defínanlas primero, no hay ningún problema. Recuerden que yo, por mi ya defecto de programación, yo uso las variables y no las defino hasta que me llegue el momento de compilar y no me queda otra que definir las variables. Por eso me gustan otros lenguajes también que no hay que definir variables. Bueno, entonces, tengo esta variable que no la definí, como dice Darío, que le puse el valor actual del display. Tomo lo que está en el display y lo pongo en esta variable. Que obviamente esto, yo lo que tengo es un string. Tomo esa información en string y se lo pongo a una variable. Digo, el display es un string. Así que hasta acá lo que tengo es un string. No apliqué ninguna conversión. Entonces, otra cosa que tengo que hacer es almacenarlo. Ahí está, pensé que faltaba un pedazo, pero no. Primero tengo que tener el valor actual y después dice que tengo que sumar ese valor actual con el auxiliar. Entonces, yo tengo, supongamos, una variable suma, que también la tengo que definir, y yo quiero sumar el valor actual con el auxiliar. Pero, por un lado, yo tengo variables que se llaman auxiliar 1 y auxiliar 2. Una que es entera y otra que es string. En suma, yo lo que quiero obtener es la suma numérica. Entonces, esto tiene que ser un entero y esto tiene que ser un entero para poder sumar. Esto no es un entero, porque yo directamente lo había
le había asignado el caption, que es un string. Entonces lo tengo que convertir. Tengo un string a entero. Y acá tengo que definir si uso la 1 o la 2. Bueno, si me fijo acá, si me fijo acá, esta, la auxiliar 2, ya la había convertido. Es un string, es un entero. Así que me conviene usar la auxiliar 2, que era la que ya había convertido. Si no, si quiero usar la auxiliar 1, tengo que hacer esto mismo, convertirla. Acá ahora tengo un entero. Cuando sumo dos enteros me da un entero, que voy a guardar en esta variable, que obviamente la tengo que definir como entera. Y ahora ya tomé el valor actual, lo sumé, lo tengo en una variable y tengo que mostrar. Entonces, para mostrar, lo tengo que mostrar en el display. Resultado en el display, por si quedaba alguna duda. Agarro mi display y le digo que le asigno la suma. Pero otra vez tengo que pensar. Suma es un entero y display es un string. Así que no pueden asignarse. Lo tengo que convertir a string. Como tengo un entero, lo quiero pasar a string, entero a str, string, y entonces esto ya es un string, caption es un string, totalmente se supone que no hay ningún error, así que yo tomé el valor, hice la suma y ahora muestro esa suma en el display. Se supone que todo debería funcionar correctamente, salvo porque, como dijo Darío, no definí las variables. Estas variables las puedo definir acá. ¿Por qué las puedo definir acá? Porque no me interesa usarlas en otro lado. Entonces, valor actual, la voy a definir acá como un string. Y suma, la voy a definir como un entero. Entonces ahora, tengo mis variables definidas, tengo mi programa hecho. Vamos a ver si no le erré en nada. Tenemos color verde, programa funcionando. Comparto. Y hasta acá no tuve ningún error de compilación. Vamos a ver si me salta algún error de ejecución, que también podría ser. Recuerden, el 6, el 5, el 7, esos no me funcionan. Puedo sí hacer el 8, puedo usar el 8. Puedo apretar el botón suma y ya no funcionaba, nos guardaba en la variable, en esta variable auxiliar 2. Sí funciona muy bien. Y si yo sumo, bueno, bien, bueno, acá vamos con el 99 entonces. No, sí, está bien, puse 8 más, y como el mouse me anda mal, se fueron 2 clics, así que puso 99. Entonces
lo que vamos a tener es 107 como resultado si apretamos el igual, y aplauso para el profesor que programó muy bien, y me funciona. Ahora el problema es que no podemos arrancar para borrar ahora. Lo único que nos queda hacer, ¿qué hora es? Tenemos 10 minutos. Bueno, vamos a borrar entonces, para poder hacer otra suma. Igual, fíjense, si yo tengo 107 acá en el display, si yo aprieto suma, o sea, nuestra calculadora no es ninguna calculadora de medio pelo. Fíjense esto. Yo tengo el 107 en el display. Aprieto sumar, me pone en 0 y me guardó el 107. Yo a eso ahora puedo sumarle, por ejemplo, un 8 igual. ¿Qué pasó? No funcionó. Sí, no funcionó. ¿Por qué no funcionó? 8 más. Bueno, en algún punto. Sí, Darío. No, porque se vuelve a crear la variable en el modo local, entonces lo que tenía ahí. Lo que tenía lo peor, tenés razón. Ahí está Pero el mismo problema nos pasó como, ayer con el contador. Sí, es destructivo. Exactamente. Tenemos la suma, sí, aparte declaré la suma local, entonces ahí perdí la información. Si lo hubiese declarado global, la tendría. Bueno, Nahuel. Bien. Ahí vos apretás el más, pero no te pone un más, pero en realidad lo estaría sumando, ¿no? En realidad no lo está sumando porque pierdo el valor cuando el valor que está en el display lo pierdo porque mi variable es local. Esperen que hago lo de borrar, así podemos vaciar. Lo de borrar es solamente poner el display en 0, que ya lo habíamos hecho, lo tenemos escrito por algún lado. En realidad es poner el display en 0 y la variable. Acá tengo. Y auxiliar 2. Le asigno 0 también. Porque si no me queda la variable con valores. Tengo que hacer las dos cosas. Limpiar. Hacerlo bien. Teníamos que limpiar el display. Y poner en 0 la variable auxiliar. Bien. Veamos ahora, vuelvo a ejecutar con esa modificación. La tengo que compartir. ¿Sí? Y entonces yo tengo 8 más 8 igual 16. Puedo borrar, ahí me puso todo en 0. Puedo decir 9 más 9, 18. Y así cualquier combinación que yo quiera hacer, borro y puedo volver a sumar. El tema de si yo ahora volviera a apretar, voy a tratar de igual, acá está la suma. Si yo apretara acá que es lo que pasó hoy, apretara el más,
toma lo que hay en el display y lo pone en la variable y me pone en 0 el valor. Y si yo tomara y le agregara ahora el 8, cuando voy al igual, toma el valor del display actual y lo suma con lo que había guardado y me da el 26, que era la suma anterior. Sigo pensando por qué no funcionó antes, que era lo que esperaba que hiciera exactamente esto. Sí, quienes se tengan que retirar den el presente y vayan. Ya terminamos, estamos cerrando la clase. Vuelvo a la presentación. Que la perdí, acá está. Bueno, eso hicimos en el display. Ya tenemos la implementación, esto es lo que acabamos de hacer. ¿Sobre qué trabajamos hoy? Dividir el problema en subproblemas. Fíjense que iteramos 3 veces sobre nuestro programa con nuestra metodología de resolución de problemas. Otra cosa que, bueno, y lo hicimos leyendo el enunciado, haciendo el diseño, programando, probando, volviendo al enunciado. Decíamos, hicimos como este ciclo y lo repetimos 3 veces. Y también, que no lo tenemos acá en la diapositiva, tenemos, perdón, perdí la... ahí está, la parte de concatenación. ¿Tá? Que esa parte de concatenación, que es similar a lo que vimos con la suma, con los contadores, a la variable le asigno la misma variable más un string y entonces estoy concatenando sobre el mismo string. Podría concatenar 2 variables cualquiera y generar un string nuevo, digamos. Eso también se puede hacer.